Buenas noches y buena suerte. Hoy es miércoles 21 de agosto del 2024. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar del planeta en el que usted se encuentre, puede entrar en contacto con nosotros a través de cdnradio.com.do. Acaban de salir algunos decretos del presidente Luis Abinader. Uno de los más esperados era el del Guido Gómez Mazara, que lo han designado director del Indotel. Eso era un cargo que se había anunciado bastante. Nelson Arroyo, que al parecer había tenido algunos problemas de entendimiento sobre dónde quería quedar designado, ha hecho público un agradecimiento, pero que no es tan agradecimiento, interpretaría yo, al presidente Luis Abinader, porque Nelson Arroyo ha dejado la dirección del Indotel y ha quedado sin cargo. Arroyo es uno de los principales colaboradores políticos del presidente Luis Abinader ahora y antes. Es una de las figuras del Insight y habría que ver a cuál ministerio podría ser rotado o si se va a quedar finalmente fuera del gobierno. Pero también se ha designado Josefa Castillo como directora del INAIPI y ha quedado la superintendencia de seguros como vacante. Se dice que para ahí van a nombrar a Julio César Valentín, uno de los aliados del partido de gobierno, y ya salió el decreto de Modesto Guzmán. Yo no sé, porque ahí dice Carlos Modesto Guzmán, si es que Modesto se llama igual que su hijo o nieto, pero él tiene un hijo y lo he confundido, que se llama Carlos Modesto. Lo de Modesto yo siempre escuché que se llamaba Modesto, no sé si es que tienen el mismo nombre o quizás ha sido su hijo el que ha sido designado en un cargo, pero el caso es que Modesto vuelve a vivir de la teta del Estado. Es uno de esos dirigentes políticos que ha vivido del Estado, siempre con su institución, pero los políticos sabrán por qué lo hacen, cuál es la eficacia que él tiene desde el punto de vista electoral, que sale bien premiado. Hay otras designaciones, especialmente 3 viceministros del Ministerio de Interior y Policía, que dirige Farideh Raful ahora, y se han ido generando otros cambios. El presidente Luis Abinader el pasado lunes lo anunció en la semanal. Vamos a entrar en materia, vamos a seguir a conocer el punto de vista de participación ciudadana sobre el proyecto de reforma constitucional. Esa entidad, ese movimiento cívico no partidista, hoy emitió un documento y por eso nosotros quisimos invitar a unos de sus representantes que ha venido aquí incluso varias veces al programa, Joseph Abreu, que fue un ex coordinador general y miembro del Consejo Directivo, Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Antes de presentar a Joseph y pasar a esta conversación que será interesante, decirles que ha continuado un poco este tema del debate, o más bien de este match, este enfrentamiento entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, que ha tomado un matiz de que Leonel dice que lo que ha ocurrido con la campaña que se le ha hecho aquí, asociándolo a la figura de Nicolás Maduro, es porque ya arrancó la campaña electoral del 28. Pero no me hace sentido eso, porque el presidente Luis Abinader no puede ser candidato, la Constitución se lo prohíbe, y él ha dicho que no está interesado en modificar la Constitución para continuar, sino que es al revés, que va a ponerle otro blindaje. De hecho, de eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces no me hace sentido. Si el presidente Luis Abinader no es candidato, ¿por qué se abre un frente con Leonel Fernández? No entiendo eso. La verdad que esta campaña que ha tenido el gobierno en contra de el principal líder de la oposición política, el expresidente Leonel Fernández, yo no la entiendo. Si usted quiere consenso, no debe propiciar estos niveles de hostilidad que siquiera se parecen tanto a dos líderes políticos que han tenido una relación de respeto y que le han aportado tanto al debate de altura en
la democracia y en los procesos electorales de los últimos 5 o 6 años en el país. Así que es bastante extraño porque ni Luis Abinader ni Leonel Fernández se caracterizan por ser tan duro en el debate, aunque no es que hubo nada fuera de tono, pero sí las acusaciones y las respuestas a las acusaciones que le hizo el presidente Luis Abinader a Leonel Fernández fueron bastante duras y realmente vamos a ver cómo esto evoluciona, porque independientemente de que el partido de gobierno tenga mayoría, que no necesita apoyo de absolutamente nada para aprobar todos los proyectos que requiera y en el modo que quiera, por el amplio dominio que tiene en el Congreso Nacional, no menos cierto es que los proyectos de nación requieren legitimidad, y la legitimidad no necesariamente la otorga la cantidad de votos, la legitimidad se lee de otra manera. Así que habría que ver si esto termina legitimado o si la oposición política juega un papel más duro, más crítico con relación al gobierno, al segundo gobierno del presidente Luis Abinader. Este tema va a seguir, obviamente, y hay que ver cómo se sigue desarrollando, pero no me parece que sea desde el punto de vista del gobierno. Políticamente, yo creo que es correcta. Políticamente es una decisión política ese ataque a Leonel Fernández. Si estuviésemos en medio de una campaña electoral y aún no estando en medio de una campaña electoral, yo creo que es correcto políticamente hablando. Ahora, desde la perspectiva de un gobierno que necesita legitimidad, que necesita humildad por la mayoría que tiene, incluso, ¿por qué abrirse un frente? ¿Por qué lastimar a alguien para tenerlo de frente? La verdad es que eso no lo entiendo. En los días por venir probablemente lo vamos a poder entender mejor, porque parecía fuera de contexto. Las elecciones acaban de pasar. ¿Cuál es la necesidad de esto? No la entiendo, no la veo. Es abrirse un frente innecesario, me parece. Pero vamos a pasar a conversar con Joseph Abreu, que está aquí con nosotros, de Participación Ciudadana. Gracias, Joseph, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias siempre por darnos este espacio, prestárnoslos para nosotros fijar nuestras posiciones. Para mí siempre es un placer. Ese enfrentamiento, antes de entrar al tema de la reforma, ¿no te parece como muy temprano para empezar con esas cosas? Coincido contigo en la parte de que es innecesario, y más en un marco donde se está procurando un consenso para llevar a cabo a buen término estos procesos de reforma. Se necesita una unidad de liderazgo político en sentido general, y está de más decir que el señor expresidente Leonel Fernández es el principal líder de la oposición, según los resultados y según la realidad. Y es conveniente que estos procesos de reforma se lleven en un consenso. Y obviamente no lo vi necesario, además de que la posición del presidente Fernández, si bien tal vez por su falta de dureza, que la pudo haber explicado por la imparcialidad que procuraba el ser observador, pero cuando casi todos los observadores y todos los organismos internacionales condenaron algo que claramente se vio como una manipulación total del régimen de Nicolás Maduro, y la flexibilidad con la que él se posicionó, tal vez eso fue lo que le criticaron, pero en el fondo él planteó, en el comunicado que emitió con el señor Samper, planteó lo que ha demandado prácticamente todo el mundo, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique las actas. O sea, que están coincidentes, tal vez por la falta de firmeza en el reclamo a esa acción, vulnerando la democracia que intenta hacer el régimen de Maduro, es por lo que se le critica, básicamente. Pero de cara a lo local, sí coincido totalmente de que no era necesario en este proceso una posición tan radical del actual presidente. Vamos a entrar a la reforma. Ustedes han emitido hoy un documento en el que expresan apoyo a que se genere mayor independencia del Ministerio Público y mayor protección al sistema de reelección por las veces en que se ha modificado y la historia que conocemos. Sí, efectivamente la gran cantidad de modificaciones que ha tenido la
la Constitución, muchas de ellas han versado en lo relativo a la reelección electoral del presidente de la República y normalmente ha beneficiado a los presidentes de turno. De cara a la propuesta general de reforma constitucional, esto es básicamente retomando con un poco más de firmeza lo que inicialmente se había propuesto en el año 2020 mediante la convocatoria del Consejo Económico, el CES, Consejo Económico y Social. Se plantearon un sinnúmero de reformas que incluían también esta reforma a la justicia, reformas electorales, entre otras, pero no se llevó a buen término. Ahora se eligió la vía de depositar la propuesta directamente al Congreso Nacional para una discusión más expedita. Entendemos y esperamos que se recojan parte de las experiencias que se discutieron en esas mesas por diferentes instituciones y que se tomen también posiciones como las que hemos fijado hoy nosotros y como la que fijarán otros actores de cara a la propuesta de reforma. Participación Ciudadana emitió su nota de prensa el día de hoy, fijando la posición ante el proyecto de reforma constitucional entregado al Congreso por el presidente, y en la misma está de acuerdo porque eran parte de los reclamos que teníamos como institución desde antes de que este actual mandatario asumiera su primer mandato, y la ciudadanía en general también tenía muchas demandas muy coincidentes respecto a la justicia, a que el Procurador General que persigue la justicia y que lucha contra la corrupción, parecía incoherente que sea designado con total discreción del Poder Ejecutivo. Hay muchas interpretaciones respecto, pero aquí las interpretaciones siempre se hablan de que el procurador dirige la política de criminalidad del Estado. Y aquí la propuesta está separando diferentes cosas, ¿verdad? Plantea una especialización del Procurador General, ahora independiente, para que se concentre en lo que es formular y dirigir la política de criminalidad establecida en el marco del Código Penal. ¿Independiente de quién, Joseph? Independiente de poderes políticos, de intereses políticos que le puedan afectar. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. Es un órgano político, pero requiere un mayor nivel de consenso porque tiene representantes de las minorías, representantes de diferentes partidos políticos y representantes, por ejemplo, del Poder Judicial, de otros poderes del Estado, no solo del Poder Ejecutivo. Ya requiere un mayor nivel de consenso. Si bien este órgano muchas veces se ve por su formulación actual, porque también dentro de la propuesta se incluye que se retire al Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura para eliminar ese componente de una persona que va a ser la que va a dirigir, por ejemplo, va a llevar los procesos ante la justicia, que también sea de lo que seleccione a los miembros de la Suprema Corte, etcétera, entre otras cosas. Pero aquí, si bien ese órgano se ve a veces contaminado cuando hay un poder muy absoluto de un partido político, lo vimos con el anterior Partido de la Liberación Dominicana, ahora lo vemos con el Partido Revolucionario Moderno, esto no necesariamente sea así todo el tiempo. Lo que normalmente ocurre en la mayoría de democracias es que hay cierto equilibrio entre partidos de oposición y partidos gobernantes, y nosotros entendemos que en el futuro tenemos que ver a la posteridad que la composición política no necesariamente siempre va a estar tan concentrada en un partido político, y ya cuando eso se normalice y tengamos ya oposiciones más fuertes, representaciones más fuertes de los partidos de oposición respecto al partido que está en el poder, pues ese consejo va a ejercer una función más descentralizada, más despolitizada, por así decirlo. También nosotros entendemos que... ¿Ustedes están de acuerdo que sea a propuesta del presidente de la República, que es la propuesta? Sí, la postulación, que lo postule el presidente, así lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos, al Congreso, y el Congreso lo ratifica. En este caso se postularía al Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano que involucra diferentes poderes del Estado, incluyendo representación de las minorías. Entonces, que lo postule en el marco de un perfil que es apolítico, porque se requiere dentro de sus requisitos que no haya ocupado cargo político y cargo de elección política o proselitismo político en un plazo de hasta 5 años anteriores a su postulación. Por lo tanto, ahí vamos a tener un perfil que no venga del sector político. Ahora, esto solo no garantiza la independencia. La independencia de un miembro
se compone de muchos factores, no solo del modo de elección, tampoco se compone de que no sea inamovible, o sea, requiere de muchos elementos. La inamovilidad, ¿ustedes la apoyan también? La apoyamos como se planteó inicialmente. Esa modificación que le agregaron de colocarlo una inamovilidad solo por 2 años, entendemos que es incorrecta. Debe llevarse por lo menos a 4 años la inamovilidad, porque eso va a garantizar que la persona no se vea con el miedo de ser evaluado en un plazo de 2 años a verse afectado las acciones que toma de cara a los casos que lleva en curso, que pudieran ser contra un poder ejecutivo gobernante o pueden ser contra un potencial nuevo gobierno que vaya a entrar de cara a cómo esté el favoritismo al momento de que él sea evaluado. Entonces, ese tipo de cosas nosotros entendemos que deben quedar garantizadas de que esa inamovilidad se mantenga por un periodo de 4 años y que solo pueda ser removido en el marco de un juicio político, ya luego de ser electo. Ya con la elección, la forma de elección, de que sea postulado por el presidente y visto por este Consejo Nacional, que debe tener esos distintos componentes, con el perfil que se requiere de la persona que vaya a ser postulada, que no tenga un reconocido activismo político en el plazo de ante 5 años, que sea abogado, que tenga experiencia, etcétera. Con eso se van garantizando muchos elementos. Ya luego se van agregando otros. Y decimos que el hecho de la forma de elección y la inamovilidad no necesariamente representan la independencia, porque nosotros hemos visto inclusive hasta un Congreso Nacional subordinado a un poder ejecutivo y son electos por la vía de voto popular directo e inamovible por un periodo de hasta 4 años. Igual lo hemos visto subordinado. O sea que eso no necesariamente representa una independencia total, pero son elementos que deben ser parte de una independencia. Dice el abogado Nacef Perdomo que no comparte ese criterio, porque un procurador malo, quizás malintencionado, que use la justicia para perseguir con fines políticos, por lo que tú quieras, entonces esta serie de situaciones que se presentan para poder destituirlo como que no es bueno, que eso él no lo ve con buenos ojos y pone el ejemplo creo que de Honduras ahora, que ha pasado algo, en Honduras no, creo que es en Guatemala, que hay una situación así y él dice aquí hay una situación, él no comparte ese criterio. Mire, la misma Constitución y la ley orgánica que rija al Ministerio Público deberá definir en el marco del cual debe actuar el procurador y debe ser siempre en el marco de la ley. Si un procurador inamovible y electo mediante un consejo independiente toma acciones de cara a persecución política, pues puede ser fácilmente sometido a un proceso de juicio político y ser destituido por esa vía. Yo no veo que eso represente un inconveniente. Se supone que las actuaciones de un procurador van a estar dentro del marco de lo que manda la ley y de lo que manda la Constitución, y no veo un riesgo necesario por ahí, y en el caso de que ocurriera, hay los mecanismos para atacar esa situación mediante un juicio político. Pero para un juicio político se necesitan una mayoría, se necesitan todo un procedimiento, que no es lo mismo, por ejemplo, que un presidente de la República pueda observar que un ministro de justicia, un procurador, que hará a tomar este tipo de cosas y frenarlo, quitarlo. Se pueden ver diferentes propuestas, opciones que lleven tal vez o que reduzcan los criterios para entrar en un proceso tal vez de interpelación o de juicio político ante el Congreso Nacional, se pueden revisar, pero los riesgos asociados a que sea fácilmente removible por un gobierno de turno, yo creo que son mayores a los riesgos de que sea designado un mal procurador, por así decirlo, que politice, porque ya hay elementos que vienen desde su elección que se supone van a garantizar que una persona con un perfil de intención de politizar el cargo no llegue a la Procuraduría. Entendemos que los riesgos con la elección se disminuyen y existe el mecanismo para removerlo en caso de que ocurra. ¿Y ha sido tan mala la experiencia dominicana con el modelo de designación de ahora? Bueno, nosotros sabemos que es un país corrupto, ¿cuántos presos de corrupción tenemos? ¿Cuánta persecución a la corrupción se ha cometido anterior a esta actual gestión, que tiene aunque tiene sus limitaciones, tiene un procedimiento más activo de cara a la lucha contra la corrupción? Anteriormente, ¿cuánto tuvimos? ¿Cuántas acciones vimos de cara a corruptos de los diferentes gobiernos que
que hemos tenido desde que tenemos democracia luego de la dictadura. ¿Cuánto hemos visto? Entonces la experiencia no ha sido tan positiva de cara a lo que hemos visto en la historia corta y en la historia mediana de los últimos años, y entendemos que debemos cambiar algunos elementos para ver resultados diferentes, no continuar con los mismos procedimientos para seguir viendo los mismos resultados. Y el tema de la reforma para poner mayores, como una cláusula pétrea, es la propuesta del presidente para el tema de la reelección presidencial. ¿Es necesario eso? No debería ser necesario, pero visto la experiencia que hemos tenido, donde se ha incluso planteado este modelo actual, el modelo actual que tenemos se había planteado previamente y luego se modificó en el año 2015, me parece, se modificó. Y así se ha venido haciendo. Anteriormente, en el año 2010, también se planteó una modificación. O sea que lo que se busca es garantizar, porque ha sido una demanda de la mayoría de la sociedad, que no exista una relación tan amplia de un candidato presidencial por todo lo que implica que un candidato se reelija de manera amplia. Se ha consensuado, yo entiendo en la sociedad ha sido un consenso generalizado, el que se aplique el modelo americano de solo hasta dos repostulaciones consecutivas en este caso. Y nosotros coincidimos también en que es un modelo viable para nuestra realidad social, y que la forma de nosotros mantenerlo, la forma que ha propuesto el Poder Ejecutivo puede garantizar eso. No lo garantiza 100%, pero puede garantizar eso. Puede garantizar que las próximas elecciones no versen exclusivamente para el modificar la reelección, y sobre todo que se incluyan aspectos que las modificaciones constitucionales nunca beneficien a las personas que están participando en el periodo. En este caso, una reforma que se está proponiendo para el año 2032. Su efectividad va a ser para el año 2032, el tema de las elecciones, de la reducción de diputados y de congresistas. Por lo tanto, entendemos que se está cumpliendo con ese principio de no establecer una reforma que beneficie al candidato de turno, porque concluye su periodo en el 2028, según lo establece. Además, Joseph, es unificar las elecciones municipales con las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Están de acuerdo también con esto? No, en nuestro comunicado establecemos que favorecemos el modelo que se estableció en el año 94, de 12 elecciones separadas por 2 años, porque lo que se procuraba con la separación de las elecciones era que no ocurriera fundamentalmente el arrastre que ocurre por el presidencialismo que tiene el Poder Ejecutivo, el país en sentido general, y el Poder Ejecutivo concentra mucho poder político y termina afectando los liderazgos locales y los liderazgos congresuales. Nosotros proponemos que las elecciones sean cada 2 años, como se estableció en el año 94, separada la presidencial en un año y congresuales y municipales en el otro periodo juntas, para favorecer los liderazgos ya locales y los liderazgos congresuales separados de lo que es el Poder Ejecutivo, que se va a elegir ya distinto. Eso es lo que nosotros proponemos. Si bien se ha agregado costos, el aumento de costos, entendemos que la ley y el órgano rector de las elecciones, que es la Junta Central Electoral, debe aplicar la ley. Si la ley tiene alguna limitación, entonces debe revisarse y garantizarse que se aplique, que se modifique para que el órgano rector, en este caso la Junta Central Electoral, pueda establecer un control efectivo, que es lo que ha faltado, de cara a los periodos de campaña electoral y de cara al tope de gasto público, que sea un control efectivo y que no se inventen artilugios y diferentes maneras para burlar el proceso de inicio de las campañas electorales. Aquí vimos partidos que se inventaron actividades supuestamente cerradas, pero las transmitían vía televisión pública para burlar los periodos de campaña. Otros inventaron procesos de preselección de candidatos presidenciales fuera del marco de la ley. Todo ese tipo de artimañas deben ser estudiadas, y si hay que proponer una nueva modificación a la ley electoral para establecer que el órgano rector tenga un control efectivo de los periodos de campaña, pues que se establezca, y así no haya tanto costo del hecho de que haya 2 procesos electorales. Ahora, de manera administrativa, ahora tenemos 2 elecciones separadas, pero que se celebran en un mismo año con una diferencia de meses.
Y entendemos que ahora mismo ese costo existe de preparar 2 procesos por el órgano rector. O sea, es el mismo costo. Va a tener simplemente que ahora una separación de 2 años para evitar ese proceso de arrastre. Entendemos que ese es lo que más convendría en este caso particular. El otro punto de la reforma constitucional es la reducción de la matrícula de diputados. ¿Ustedes cómo enfocan eso? Porque además eleva la cantidad de diputados nacionales y esto implica que son prácticamente los elegidos por el dedo. Los lleva de 5 a 20. Sí, y justamente en nuestra propuesta nosotros favorecemos, porque es una demanda de toda la ciudadanía, todo el mundo entiende, incluso que hasta debe ser, muchos proponen hasta una unicameralidad en el Congreso, pero la reducción de los diputados ha sido una demanda de la sociedad en sentido general y nosotros la hemos apoyado porque entendemos que no es necesario que haya tantos representantes por un territorio tan pequeño. Sí proponemos que la forma de elección de los diputados nacionales sea más rigurosa para garantizar la participación de los partidos minoritarios, que hayan obtenido obviamente más de un 1%, pero que sea más efectivo, que garantice que muchos candidatos de muchas localidades que tengan un liderazgo, pero que no tengan una estructura política que le garanticen un curul, puedan tener una opción de representar a la comunidad y no perdamos liderazgos importantes en ese sentido. Entonces sí, nosotros vemos positivo que la propuesta realizada de reducción, pero que se revise la forma de elección de los diputados nacionales para que garantice esa participación de minorías. Desde la oposición, el caso de Leonel Fernández dice que esa reforma es innecesaria, porque la propia Constitución de la República ya establece la independencia del Ministerio Público. Él hace otras observaciones. Creo que las reflexiones que él pueda tener son muy válidas porque primero es una Constitución que la impulsó, es conocedor, es abogado y es como un constitucionalista. Y yo creo que sus puntos de vista son interesantes analizarlos. Él dice que no se debe confundir la figura del Procurador General de la República con un Ministerio Público. En ese sentido, bueno, pues yo trato de trasladarme a lo que es el Ministerio Público y digo, pero son los fiscales los que instrumentalizan casos, los que investigan, el procurador lo que es como un gerente de la institución. Eso que tiene que ver con los casos, como el que usted dice, de corrupción, por ejemplo. Bueno, una experiencia muy cercana la vimos con un procurador que ahora mismo está siendo judicializado en un proceso, que era dirigente de un partido político oficialista en ese momento de gobierno, y vimos los casos que se instrumentaron y la acción de instrumentación de esos casos y el resultado que han tenido. Y lo vimos con el caso de los supertucanos, lo vimos con el caso de los Tres Brazos, lo vimos también recientemente con el caso Odebrecht, que a pesar de que la actual procuradora, cuando era miembro de la Suprema Corte de Justicia, dio una advertencia expresa de la debilidad que tenía el expediente, aún así no se hizo absolutamente nada. Entonces sí, tiene un impacto el hecho de que un dirigente político que obedezca a un liderazgo político de un partido sea miembro de la Procuraduría, y eso lo vimos con esa experiencia que es irrefutable. Entonces no existía una independencia, existe una independencia tal vez presupuestaria, existe una independencia de cierto modo administrativa, pero sí el procurador, si es un perfil político y depende del Poder Ejecutivo, tiene influencia en que los casos no se instrumenten, en que las acciones de los fiscales no sean tan efectivas. Entonces sí tiene y lo vimos también, que al momento de seleccionar en la actual gestión a una procuradora que no cumplía con esos perfiles que anteriormente se utilizaban políticos, hemos tenido resultados diferentes, investigaciones diferentes, con sus pros y sus contras, porque hemos visto situaciones que incluso se han hecho públicas dentro de la misma Procuraduría, pero ya van en otro orden, van ya sacando el tema de los intereses políticos de la gestión del Ministerio Público y ya se enfocan dentro de otros aspectos que se pueden ir revisando en el interín de la revisión de las leyes y la Constitución. La oposición también dice, con relación a este caso, bueno, que los casos son de gestiones anteriores,
que este gobierno tiene muchos casos, escándalos de corrupción, que sin embargo ninguno están siendo judicializados. ¿Qué dice Participación Ciudadana de eso? Nosotros hemos evaluado, ya quien tiene la respuesta de esos casos, por ejemplo, que se han denunciado en algunos programas de investigación, incluso remoción de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos, como un ex ministro de Educación o un ex ministro de la Presidencia, entre otros, fueron de la actual gestión gubernamental por supuestos actos vinculados con la corrupción. La respuesta de por qué no se han judicializado, quien la pudiera dar es el mismo Ministerio Público, que es quien dirige esa acción, donde se supone que tiene total libertad, porque así se ha expresado, y los perfiles que están ahí se entienden que no tienen una dependencia del Poder Ejecutivo. Pero lo que nosotros pudiéramos observar es que los casos que actualmente están en curso son, me parece, 4 o 5 grandes casos solo de corrupción administrativa, más otros grandes casos de lavado y de narcotráfico. Para un ministerio público, es lo que nosotros hemos alcanzado a ver, para un ministerio público como el que tenemos, con limitaciones de recursos, porque no se le asignan los recursos que manda efectivamente la ley, no se le asignan de manera apropiada, una limitación de recursos económicos y una limitación de recursos humanos, son casos importantísimos que se llevan conjuntamente, y yo creo que en la región, si hacemos una evaluación, ningún ministerio público está manejando al mismo tiempo tantos grandes casos a la vez. Pero eso justifica que los actos de corrupción, lo que cometen corrupción en este gobierno no se han investigado. Eso absolutamente no justifica, porque la corrupción simplemente, independientemente de cuándo ocurra, tiene que investigarse. Lo que indicamos que puede obedecer a que lleva todos esos casos y que tiene una limitación de recursos. Entonces, y por eso no investiga lo de este gobierno. Que le va a dar prioridad a los casos según el tamaño de lo que entienda. Eso es lo que nosotros entendemos que puede estar ocurriendo. Ahora, como les reiteramos, la respuesta la tendría la misma procuradora y los mismos representantes. ¿Cómo calificar de independiente un ministerio público que usted ve que pone, como usted mismo dice, lleva 4 casos, son muchos, pero son de gobierno anteriores? Para lo de este gobierno no tiene tiempo ni tiene recursos, entonces es independiente. Esa respuesta no se la puedo dar yo. No se la puedo dar yo, entonces... No, pero ustedes como observadores de afuera, usted lo pone así en una balanza. Yo digo, bueno, todos los casos que tenemos son estos. Hay varios escándalos de la actual gestión. Ninguno está judicializado. Yo creo que entonces hay independencia. Hay escándalos, por ejemplo, el exdirector de la lotería fue judicializado. Pero fue descargado, entonces le faltó a la prueba, le faltaron pruebas. ¿Se parece al de Odebrecht? Se puede parecer, hubo elementos que no se consideraron, pudieron tal vez, pero fueron judicializados. Bueno, pero el de Odebrecht fue judicializado y por falta de pruebas fueron descargados. Entonces a Dicen, el director de la lotería, fue judicializado y descargado por falta de pruebas. Entonces no podríamos estar frente a una situación similar. Yo no veo la similitud, ahora no es mi especialidad, yo no soy abogado, pero no veo la similitud entre los casos, la razón por la cual fue descargado y las razones por las cuales fue descargado el señor Dicen. Entiendo que fueron totalmente distintos, los casos son totalmente distintos. Además, en el caso de Odebrecht, como uno de los grandes casos de corrupción, incluía una confesión por parte de la empresa que estableció el soborno, una confesión y un pago de una multa por los montos que se identifican, que ellos mismos indicaron que habían ejecutado los sobornos, e incluía además una advertencia de las debilidades del instrumento, del expediente, de cara de la actual procuradora cuando era, en el año 2017, cuando era miembro de la Suprema Corte de Justicia, donde específicamente indicaba cuáles eran las debilidades que tenía el expediente. Entonces, con todas esas acciones y que además se instrumentara y no se corrigiera a tiempo, ya el caso era muy particular. Yo no tendríamos que entrar ya fundamentalmente en las acciones que motivaron una y otra, pero sí se logró una condena a los responsables de ese caso. En el caso de la lotería, porque hay personas que están pagando condena por eso. Quizás fue que la soga rompió por lo más fino, ¿no? Por lo más delgado. Yo no veo en qué se ha beneficiado el señor Dicen, más allá de que... Ay, pero te parece poco estar libre. Bueno, tal vez no se estableció una responsabilidad y sabemos, nosotros tenemos conocimiento de que
nuestro Código Procesal es garantista respecto al principio de la presunción de inocencia, y que romper ese principio, esa presunción de inocencia, requiere mucho que los elementos sean probados más allá de toda duda razonable, que es como le llaman los abogados. Y si en este caso no se pudo, habría que establecer los elementos técnicos, que lo debe establecer un especialista, porque no es mi especialidad. Pero a ustedes eso no le llama reflexión, y le llama la atención que haya tantos casos de corrupción. El caso también de... Del impostón también hubo un caso. Sí, también hubo el caso de los semáforos, ¿cómo es? Del Intran, que está en proceso. ¿Está en investigación? No, está sometido. Ese caso está sometido a la justicia, hasta donde tengo entendido. No brillan todavía, porque cada caso lleva un proceso. Pero ese sí está sometido. Entiendo que fueron depositados los documentos para que se investigue en el Ministerio Público. Eso es lo que tengo entendido hasta el momento. Sí, pero creo que ya es tiempo de empezar a evaluar, porque son 4 años de una gestión, y si tiene tanto escándalo, usted sabe, han sido depositados. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero la respuesta la tendría los representantes del Ministerio Público. Bueno, vamos a seguir hablando de la reforma. Entonces, dice Leonel que eso es independiente, que es una reforma innecesaria, que no se justifica. Ustedes evidentemente no están de acuerdo del todo con eso. No estamos de acuerdo, y entendemos que además de la elección del procurador hay otro elemento que se está incluyendo, que es fundamental, que es la creación del Ministerio de Justicia, que descarga de responsabilidades administrativas a la Procuraduría General de la República, como la administración de cárceles, la emisión de un papel de buena conducta y otros temas ya de corte muy administrativos, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se espera, que la sociedad espera de el órgano persecutor de la corrupción. Y tal vez esas acciones pueden garantizar que tenga un mayor presupuesto la Procuraduría para atacar también los casos de corrupción, y que tenga un mayor nivel de independencia en su acción. Entendemos que todo es parte de un todo, y que puede beneficiar al final, con la situación que estamos teniendo actualmente, con las debilidades que tiene actualmente. El tema de las mayorías que ganó el partido de gobierno, este hecho, ¿cómo podría manejarse? Porque vaya y esto se convierta en un sello gomígrafo, que no hagan su trabajo de fiscalizar, que siempre ha sido así, pero la verdad es que el PRM tiene una mayoría que no había tenido ningún partido en la historia. ¿Participación Ciudadana eso no le preocupa? Nos preocupa, y desde los resultados, desde nuestro informe electoral, nosotros hemos hemos resaltado esa preocupación, y hemos hecho llamado a la sociedad en general que se mantenga vigilante, ya la sociedad civil en términos generales, y la sociedad dominicana, que se mantenga vigilante de las acciones de los políticos, y la presión social ha demostrado que ha tenido resultados. Si no lo tiene de manera inmediata, lo tiene en el próximo periodo electoral, porque lo vimos con el anterior partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, que a pesar de todos los recursos que invirtió en las elecciones del año 2020, no pudo contrarrestar la voluntad de un pueblo que en ese momento, en ese momento favorecía al actual mandatario, pero eventualmente podrá favorecer a otro. Cuando una población toma una determinación respecto a rechazar acciones que no los representan, eso se ve y se logra. Y nosotros tuvimos un ejemplo muy reciente en el año 2020, y yo creo que el actual partido oficialista y sus legisladores deben tener bien presente eso que ocurrió, y las elecciones se ven lejos en el año 2028, pero están cerca. Y si sus acciones no son consecuentes con lo que la población demanda, pues entonces pudieran verse afectados. Nos vamos a seguir conversando con Joseph Abreu, es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y ex coordinador general de este movimiento cívico no partidista. Joseph, hay otros temas del Ministerio Público que han estado en debate. Es el enfoque que se le da al tema del criterio de oportunidad, que también se conoce en otros partidos, en otros países, como delaciones premiadas. A veces resulta como chocante
pero ven acá, pero este tipo era que recibía el dinero, estaba en complot con y de repente me lo vas a premiar. Eso resulta chocante. ¿Cómo interpreta Participación Ciudadana esta gran cantidad de casos que han sido sustentados sobre este tema de delaciones premiadas? Como usted bien indica, es una figura muy común en casi la mayoría de ministerios públicos de los grandes países, de las grandes democracias. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Perú, lo hemos visto en Panamá, en Colombia. O sea, es muy común esta figura. Para entenderla, según nuestros juristas han comentado también públicamente, hay que entender que los casos de corrupción, los grandes casos de corrupción, las grandes estructuras en favor de la corrupción, que a veces son apoyadas por el poder de turno, tienen mecanismos muy amplios para ocultar sus acciones, y que tal vez se debe poner en una balanza. Si yo no tengo a alguien que me diga dónde buscar, dónde escudriñar, dónde encontrar las evidencias, entonces tal vez yo puedo perder, por no ceder un 10, un 15% de responsabilidad, puedo perder el 90, el 85% de responsabilidad. Y yo creo que es parte de lo que hemos visto. Aquí se han seleccionado algunas personas que de otra manera el Ministerio Público no tendría la fortaleza que ha mostrado en estos expedientes sobreprobados, como bien dijo la magistrada Jenny Berenice, o ha dicho en diferentes ocasiones. No tendría todos estos elementos si no cuenta con alguien que coopere, indicando cómo esto que ha sido diseñado para que no sea descubierto y que tiene importantes recursos destinados para garantizar eso, y lo vimos en la relatoría de la acusación del caso Calamar, o el conocimiento de la medida preliminar, del juicio preliminar. Lo hemos visto también en el caso Medusa, lo vimos en los casos Corales. Si no se cuenta con una persona interna, independientemente de la responsabilidad que pudiera tener y de los beneficios que pudiera tener, pues esos casos tal vez no tuvieran tanta fortaleza y el Ministerio Público no tuviera maneras. También lo hemos visto, por citar otros países, en casos como el que se hizo contra Pablo Escobar o el que se hizo contra el Chapo Guzmán, que colaboradores que se sabían que tenían responsabilidad en casos en acciones de narcotráfico en territorio americano y en diferentes partes del mundo, fueron beneficiados e incluidos en programas de protección a testigos, donde se les daba otra identidad, que es el sistema que funciona allá. Aquí no tenemos tal vez ese sistema tan amplio y tal vez no lo necesitemos, pero sí lo pongo de ejemplo porque pasa. Y uno de los casos muy famosos fue el sicario de Pablo Escobar, que luego hacía un media tour, incluso llegó a venir al país indicando la cantidad de gente que había matado, y no tuvo un pago de una responsabilidad y fue protegido por el gobierno para garantizar atrapar a uno de los capos más grandes de la historia. O sea, eso ocurre en todas partes del mundo, y tal vez no debemos concentrarnos en que una persona salga beneficiada. Lo ideal sería que todo el mundo pague, pero debemos a veces poner en una balanza de sacrificar una pequeña parte para garantizar que los mayores responsables sean acogidos. Joseph, ya en estos minutos finales, ¿se inclina Participación Ciudadana por la ratificación de la actual Junta Central Electoral? Es el principal agenda del Senado, aparte de discutir la reforma, pero esto es la Asamblea Revisora, pero el Senado como tal, su agenda es escoger los miembros de la Junta Central Electoral. Todavía nosotros no hemos evaluado ni las propuestas, ni lo que se propone, ni las acciones de sustitución, pero lo tomaremos nota para que nuestras comisiones de análisis político y de justicia se concentren en esa próxima elección y fijar una posición ya puntual de cara a lo que nosotros entendemos, si se ratifica o se garantiza una renovación. ¿Cómo evalúan la Junta esta gestión? Mire, vimos elecciones, las diferentes elecciones que administró, las dos elecciones que administró esta actual Junta, fueron resultados incuestionables, fueron resultados rápidos, eficientes, la administración eficiente. Sí, como también lo denunciamos en su momento, en los procesos de controlar la campaña de destiempo
y el gasto público desmedido, el gasto público del oficialismo mediante la publicidad en favor de sus candidatos y de sus diferentes candidatos, fue muy limitado. Fue muy limitado esa acción de la actual Junta y es la parte que criticamos de la actual gestión, pero ellos han alegado que tienen limitaciones de ley. Entonces nosotros, por eso hemos reiterado, y como lo reiteramos cuando se estuvo discutiendo la actual ley electoral, que deben agregarse los componentes necesarios para que la Junta Central Electoral pueda efectivamente controlar, y nosotros lo demandamos nueva vez, para que en una eventual elecciones separadas por 2 años se puedan garantizar que el país no se vea 4 años involucrado en una campaña electoral, y que se puedan controlar tanto los fondos que se requieren, los topes de gastos, como los plazos de inicio de campañas electorales. Sí, es un aspiracional que yo creo que es válida la observación y todos la tenemos, pero en lo que concierne a la Junta Central Electoral, su rol fundamental, yo creo que el país dio un salto cualitativo, unos resultados aceptados por todo el mundo sin cuestionamientos. Eso ya, lo otro lo vamos construyendo en el camino, pero fue una junta que hizo un trabajo. Sí, fue una junta que de cara a ese aspecto de la organización de la elección y de los días de las elecciones, incluso tuvo una mejoría porque hubo debilidades que se identificaron en las elecciones municipales que luego fueron corregidas. Ay, sí. Y también fue muy valorado por todos los partidos políticos la receptividad que tenía a cada una de las propuestas y los reclamos que ellos hacían, las demandas que hacían, inclusive demandas como la del aumento de fondos sí, y redefinición. Nosotros entendemos que ese tipo bueno, que no lo vimos bien en su momento, pero también se le permitió, sí, y lo apoyó la actual Junta, tiene un punto muy positivo respecto a eso, pero de cara a controlar, eso es lo único punto negativo que tenemos. Ahora, no podemos depender de que un grupo de personas sean los únicos que puedan cumplir los objetivos. Debemos pensar en que institucionalmente el órgano funcione independientemente de quién lo dirija. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Joseph Abreu, que es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que ha estado con nosotros para compartir ya la opinión que tiene ese movimiento cívico no partidista sobre temas tan relevantes como el debate sobre una reforma constitucional.